por continuar con nosotros aquí en A Primera Hora y destacar muy especialmente que hoy en la página 14 del Listín Diario, en La República, sale un artículo de nuestra autoría, La pertinencia de la semanal. Un artículo que quiero destacar e invitarlos a ustedes a que puedan leer esta reflexión sobre lo que nosotros hemos dicho aquí en reiteradas ocasiones, que lo quiero decir de manera muy respetuosa, porque no quiero ir en contra de quienes han entendido que el presidente Luis Abinader todos los lunes a las 4:30 de la tarde en el Salón Las Cariátides se presente ante la prensa nacional. Eso no me parece mal. Yo creo que eso es un muy buen ejercicio, aunque el tema de esto está en que a veces al presidente se le colocan algunas cosas y dice algunos temas que luego se convierten en la noticia y que dista mucho de que lo que se presentó en este espacio que se abrió como un debate, como una forma de rendir cuentas al país, de presentar proyectos y demás. Y hay un proverbio bíblico, Proverbios 10, 19, que dice: el que mucho habla, mucho yerra. En el caso de nosotros los comunicadores nos toca, por eso muchas veces cometemos errores. Y en este versículo pudiéramos decir que al presidente le están lamentablemente poniendo a cometer algunos errores con datos que le pasan, porque hay datos que alguien de su entorno, de su más cercano entorno, le pasa y puede cometer algunos errores precisamente por esto. Y ese ejercicio que nace de la nobleza institucional, hablo de la semanal, pero que con el tiempo se ha convertido en un escenario de exposición muchas veces innecesaria, de situaciones y respuestas improvisadas y muchas veces de desgaste para el presidente, porque cuando usted ve que mi velocidad es esta, hablando, y otras veces usted me ven, es porque no tengo la información certera. Y porque muchas veces el propio presidente tiene que pasarle el turno a un funcionario para que responda algo que tal vez no precisa. Lo vimos ahí hace un par de semanas con el director de alto costo decir que no era verdad que aquí hacían falta medicamentos de alto costo. Y ustedes aquí, si abrimos la línea telefónica o ven la respuesta de las mismas personas, donde dicen: yo solicité, yo tengo el expediente, yo le traje esta mañana un caso. Y así hemos visto muchos otros temas. El caso de la deuda, que el 80% de la deuda que se ha tomado de República Dominicana de préstamos ha sido para pagar deudas de gobiernos anteriores, que no dudo que sea verdad, repito, pero los datos que ha publicado el propio Banco Central, el propio Estado Dominicano, el propio Ministerio de Hacienda, dicen que es otra cosa. Entonces, llevar a la palestra al presidente, a ser objeto de críticas, de burlas, de respuestas por parte de economistas y funcionarios y de oposición, creo que es una estrategia incorrecta, y que ahora que haya asumido una nueva dirección de prensa y de comunicación del presidente, que está el amigo Félix Reina, ojalá que puedan sopesar esto, porque no es quitarle el acceso al presidente, a la prensa, no. La prensa tiene un festín, es el propio jefe de Estado el que te da las informaciones. ¿Y qué hace un periodista? Para que ustedes lo entiendan, cuando quiere hacer una pregunta. Los periodistas están todos en grupos de WhatsApp, que creo que se llama así la semanal. Entonces, si yo quiero preguntar algo y no me dan el turno, lo tiene Cristian. Y Cristian lo lee, por eso ustedes ven muchas veces que están leyendo la pregunta, porque la pregunta que yo quería, no me dieron el turno, entonces la pasaron a Cristian y Cristian la dice, pero si no se la pasaron a Cristian, la tiene Chevalier. Y así ustedes ven que de donde ustedes menos creen sale la pregunta incómoda, que muchas veces la pregunta no va acá vinculada a lo que está diciendo el presidente en su PowerPoint, en su presentación, que nada tiene que ver muchas veces, y eso incomoda al equipo de prensa que dicen, pero el tema que estamos tratando hoy son los Juegos Centroamericanos. Habla y pregunta de los Juegos. No, pero ¿cómo yo voy a preguntar de los Juegos si aquí se está hablando de que solicitaron en extradición a un ex funcionario del gobierno? ¿Qué periodista con visión y con convicción periodística va a desaprovechar el momento de estar frente a un jefe de Estado cuando la información que se está dando es que o no hay medicamentos, o que hay gente muriéndose por tal cosa, o que hay una situación calamitosa? Yo voy a ir a preguntar sobre lo que el presidente me está presentando en un PowerPoint. Se da todos los lunes. Los periodistas también tienen un coordinador de prensa que lleva una agenda, y que ese coordinador de prensa dice: este es tu tema, pregúntalo.
Si no lo tienes tú, se lo pasas al otro, al que le den el turno. Y así es que se maneja la semanal. Para el que no lo sabe, muchos periodistas aprovechan y hacen esta dinámica para sacar la información que su medio quiere. Entonces, ¿qué hacen? Una información a veces es la que se convierte en tendencia. ¿Por qué nosotros aquí los martes estamos viendo que la noticia que casi siempre se da no tiene nada que ver con lo que el presidente fue a presentar? ¿Por qué? Porque el periodista de verdad y el periodismo serio va a ir a buscar la información que entiende que es noticiosa. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, la información noticiosa no tiene que ver con lo que está presentando el gobierno como un logro. Entonces, ¿a qué yo me refiero? No es que no se haga, no es que no se exponga al presidente, para que no se confundan. Es que hay temas que si lo dice un técnico en una institución correspondiente, como por ejemplo, ustedes saben lo fuerte que habría sido que la información de la deuda pública, quien la diera fuera el actual ministro de Hacienda, que fue director de Impuesto Interno del PLD. ¿Quién iba a refutar eso? Si lo hace Magín Díaz, que fue un funcionario del gobierno anterior, diciendo la deuda que está tomando el gobierno del presidente Abinader es para pagar la deuda que dejamos nosotros. ¿Ahí quién iba a refutar eso? Ni el propio PLD hubiese podido. Pues lo está diciendo un funcionario de ellos. Que lo haga el administrador, el gobernador del Banco Central, en esos informes trimestrales que se dan, y que dé una información de peso. No lo diga el presidente, es una recomendación humilde, sencilla. Yo no soy asesora del presidente ni del equipo de comunicación del presidente, pero paso algo que le dicen como vergüenza ajena cuando veo al presidente, al jefe de Estado, a la figura más importante en materia de nuestra nación, decir informaciones que yo digo, caramba. Yo misma digo, caramba, ¿por qué lo ponen a él a decir eso? Entonces, en esa tesitura es que está redactado este artículo, la pertinencia de la semanal. Tal vez cambiarle un poquito o tal vez que sea un funcionario el que hable del tema sin que tenga que ser el presidente el protagonista. No expongan tanto al presidente. Quieren cuidarlo, quieren que su legado permanezca. Cada vez que el presidente se quede en fulanito, responde tú, ahí se desgasta la figura impoluta de un jefe de Estado. Mira, Lorena, yo estoy muy de acuerdo con tu comentario. Yo creo que es un comentario muy atinado. Hace unos días, yo en este mismo espacio decía que en el gobierno los funcionarios no estaban defendiendo al presidente Abinader, que tenía el presidente Abinader que salir a defender a sus funcionarios ante cualquier crítica. Pero hoy yo quiero hacer una rectificación a eso que yo dije ese día. Y yo quiero reconocer la labor que viene realizando Guido Gómez Mazara. Don Guido, cada vez que se presenta una oportunidad y sale a defender al gobierno, no lo sale a defender desde la ignorancia, no lo sale a defender desde el fanatismo, lo sale a defender con argumentos. Y lo digo porque en el día de ayer él presentó una carta abierta dirigida al expresidente Danilo Medina, respondiendo justamente el tema del endeudamiento, donde él le decía, no con fanatismo, sino con hechos, le decía que justamente el 31 de julio del año 2020, antes de la salida del Partido de la Liberación Dominicana del gobierno, el presidente Medina comprometió 20.904 millones sin cumplir el debido proceso a través del Ministerio de Obras Públicas, de deuda que estaban en el Ministerio de Obras Públicas y hoy SOE. Y mira dónde está lo interesante de lo que dice Guido en su carta, que hubo 4.624 millones que fueron de fuente de financiamiento, que hubo 1.686 millones del 15% restante de las utilidades de la ley 9901, que hubo 14.593 millones provenientes de la emisión de bonos soberanos y hubo 250 millones de dólares, él respondiendo con hechos y con pruebas al presidente Danilo Medina y al Partido de la Liberación Dominicana, que las acusaciones que se hacían, que hizo el presidente Abinader, tenían fundamento, porque la deuda pública que nosotros tenemos al día de hoy, mucha de ella fue simplemente para llenar los bolsillos de aquellas personas con las que todavía se tenían compromiso en el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, tú sabes que yo quiero hacer una última pregunta a Lorena a raíz de ese artículo.
y no quiero ser abogado del diablo, pero ¿tú no entiendes que sería una derrota comunicacional cambiar el contexto de la semanal? ¿Qué tú crees, qué tú prefieres que tu figura, yo por ejemplo, como asesora en comunicación estratégica, no permitiría que un candidato mío se exponga de esa forma? No lo haría. Yo estaría con que la semanal... ¿Te permitiría, Carolina? No. ¿Te permitiría Milton estar ahí todos los días? No. Entonces, ya usted tiene la respuesta ahí. Señores, con esto cerramos a primera hora hoy, miércoles. Mañana, tempranito, para todos ustedes, además que mañana tenemos al presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Agropecuaria, Tito Hernández. ¿Cómo? Quien, señores, le tiraron lacrimógeno. Con él mañana aquí hablamos de los profesionales agropecuarios, la AMPA. Mañana. Yo lo voy a estar viendo. Tempranito, mañana, a la primera hora. Bye, bye.